Saludos amigos, bienvenidos a Careo por Cinevisión, Canal 19. Don Osvaldo Santana. Don Omar Santana, aquí de nuevo en Careo. Así es, otro sábado con ustedes. Don Osvaldo, vamos a entrar en materia de forma inmediata. La situación... Pero déjame excusar a Lito, que sigue ausente del programa, okay. ¿verdad? Porque sigue muy ocupado en sus asuntos profesionales de otra índole, pero propia de la labor periodística, Así vinculada, es. ¿verdad?, a su oficio en una institución donde él labora, que es la Junta Central Electoral. Tú me decías que vamos a comenzar de inmediato. Sí. Arranca. Bueno, el tema haitiano... Pero antes, porque eso es como en el intro. En el intro, sí. Yo quiero felicitar a don Héctor Valdés Albizu, señor gobernador del Banco Central de la República Dominicana, que fue reconocido por el Senado en un acto solemne en el cual participó el presidente de la República y los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados respectivamente. Es un reconocimiento, me parece justo. El señor Valdés Albizu, hay que decirlo, digamos que como gobernador del Banco Central ha liderado lo que es la política macroeconómica de la República y sobre todo lo que es la estabilidad financiera durante ¿cuántos años? Bueno. Es decir, estamos hablando ya de, corrido, digamos que 20 años. Así es. Y eso es un hito, lo había hecho antes. Y en tiempos tan turbulentos hay que reconocer, si bien el presidente lleva todo lo que es la política de la nación, el control del gasto público y demás, pero el papel de la autoridad financiera es fundamental y él ha desarrollado, es innegable, se podrá tener, ¿verdad?, diferencia de criterios, los enfoques que él pueda tener acerca del manejo de la economía, lo que sea, pero hasta ahora ha sido un hombre exitoso en la gestión frente al Banco Central como, digamos, el gobierno de la política financiera de la República Dominicana. Así es, hay que reconocer dos cosas. En los últimos, ya por más de 20 años, la República Dominicana ha gozado de dos... y las crisis, ¿verdad?, coyunturales como la del 2008 la ha sabido sortear. Exacto. De hecho, hay una parte de la población que usted le pregunta de la crisis del 2008 y no la recuerda, que fue una crisis mundial, que en la República Dominicana al presidente Leonel Fernández se le recuerda por haber dicho que la República Dominicana estaba blindada y se le cuestionó mucho, no sé si lo recuerda. Pero lo cierto es que el impacto de esa crisis... Pero fue la crisis, hubo una gran recesión en los Estados Unidos. En los Estados Unidos y Europa. Y estuvo muy impactada por los altos precios del petróleo, no sé si tú recuerdas. Llegaron a cotizarse a precios nunca vistos, ¿no? Y aquí la República sobrevivió, ¿verdad?, a esos avatares. Pero nuestro reconocimiento, yo creo que es más que suficiente, ¿verdad? Así es. No, y la crisis también inmobiliaria estuvo ahí, fue en el 2008 también, y también... Pero a nivel global. A nivel global, sí, claro. Y también... La burbuja. Sí, la burbuja inmobiliaria. Fue una combinación de factores. Fue una combinación de factores. Sobre todo en los Estados Unidos, que se reflejó en Europa y en los demás países bajo su influjo. Así es. Esa fue una crisis de la que República Dominicana, hay que admitirlo, se superó con problemas, claro, con situaciones, pero no tuvo un gran impacto. Claro, esa estabilidad también el apoyo de lo que es la gestión política. Exacto. Los gobiernos de cada época. Esa estabilidad económica y la estabilidad social la hemos disfrutado en los últimos años. Y bien, entonces ya ahora sí entramos en nuestro programa. La situación de Haití. Esta semana un subsecretario de los Estados Unidos, el señor Todd Robinson, entregó vehículos en Haití, unos 15 vehículos de un total de 60 que serán entregados y unos 200 equipos para la policía de Haití. Pero esa no fue la noticia. La noticia fue lo que él dijo sobre la comunidad internacional y Haití. Que la comunidad internacional no iría a ayudar a Haití, o sea, no habría una intervención de la comunidad internacional en Haití, y evidentemente que eso tuvo sus ecos en la República Dominicana, su impacto, sobre todo nosotros que hemos estado
los dominicanos, que hemos estado y vamos a seguir luchando vamos a seguir luchando por concienciar al mundo de lo que está ocurriendo en el vecino país. Nosotros sufrimos directamente los estragos de esta inestabilidad, lo vemos en forma de migración, lo vamos a ver también en otras vías, también en el comercio, y también lo vamos a ver en el delito y en otros sucesos que se desprenden de una situación de inestabilidad o de anarquía, como yo le digo en muchas ocasiones al tema haitiano. Sí, el tema haitiano, lamentable desde todo punto de vista, está por el mismo dato de que la mayoría de los analistas aquí en República Dominicana tenemos que enfocarnos, porque no podemos perderlo de vista. Además es un tema que preocupa, yo pienso, que a una buena parte de los dominicanos, incluso lo que se dice aquí. Yo me encontré los otros días en una comunidad rural de Yamasá con un señor colmadero, realmente un negociante, muy perturbado por lo último que había oído acerca de noticias relativas a Haití y lo que decían los líderes dominicanos sobre esa materia. Entonces es inevitable que nosotros abordemos una y otra vez el tema haitiano. Y esto a partir, digamos, de lo que dice el subsecretario de Estado para la lucha contra el narcotráfico de Estados Unidos, el señor Todd Robinson, que estuvo esta semana en Haití. Hay que hacer algunas derivaciones y deslindar un poco más los campos. No sé si ya en este periodo, en este tramito del programa, se nos está acabando el tiempo, porque habremos de abordarlo de nuevo, o podré iniciar, desarrollar las ideas que tengo, pero nuestro técnico nos dice que es tiempo de pausa. Será luego cuando continuaremos con este tema con más detalles. Saludos amigos, continuamos aquí en Careo. Don Osvaldo estaba abordando la situación de Haití. Decía que la declaración del señor Robinson no se puede dejar pasar, no puede pasar desapercibida, porque de hecho es la posición del gobierno de los Estados Unidos. Y ha dicho muy claramente que no habrá una intervención, no habrá una intervención global para salvar a los haitianos. Al menos el líder, digamos, la nación si líder me permite, de Occidente. Lo puedo citar. Sí. Al final de cuentas no va a ser la comunidad internacional la que venga al rescate de Haití. Van a ser los haitianos, van a ser las autoridades haitianas, va a ser la policía haitiana quienes van a ser responsables de la seguridad en el país. Entonces, dicho eso, yo creo que probablemente cierto liderazgo dominicano va a tener que entender que una cuestión que es ya de tipo histórico, es histórica. Haití ha sufrido nada más en este siglo, en el siglo pasado y en este, mínimo 3 intervenciones, algunas con la maquillaje de la comunidad internacional y otras directas de Estados Unidos, como ocurrió a principios del siglo XX. Y siendo así, bueno, casi en paralelo con la intervención norteamericana de 1916 aquí en República Dominicana. Y las intervenciones, la verdad es que no han salvado a Haití de su pobreza, ni han servido para superar sus grandes problemas. Nosotros en 1965 fuimos intervenidos por los Estados Unidos con la mascarilla también de la Fuerza Interamericana de Paz, la FIP, que fue la participación de los estados de la región de toda Latinoamérica para contener lo que entonces se denominó como el avance del comunismo en las Américas. Había ganado el presidente Fidel Castro en Cuba, se había instaurado la Revolución Cubana en el 59 y había mucho miedo. Aquí en República Dominicana el presidente Bosch
ganó las elecciones en el 63, se juramentó, comenzó, digamos, un proyecto democrático, una constitución bastante moderna para la época, y eso irritó a sectores conservadores nacionales y a los mismos Estados Unidos, que aunque apoyaban la democracia, jugaron dos cartones. Por un lado apoyaban, entre comillas, al gobierno, y por el otro lado, apoyaban a los sectores que estaban conspirando contra el gobierno legalmente constituido. Y bueno, ya sabemos lo que pasó el 65, y vino la reacción de la población, del pueblo dominicano, contra ese gobierno, que fue un gobierno de facto. Fue la revolución del 65, intervinieron los norteamericanos. ¿Qué ocurrió? Con su colaboración derrocaron al gobierno democrático, así frenaron el proceso de transformación de la República Dominicana. Vino un periodo de la intervención y después un periodo difícil, durísimo, de inestabilidad y represión liderado por Balaguer, y costó mucha sangre que la República se reencaminara por el sendero, digamos, del crecimiento, el orden y la estabilidad. Los haitianos han debido aprender del proceso nuestro, de lo que pasó aquí después del 65, y han debido entender que su cambio, su avance, su progreso no va a depender de la potencia. De hecho, aquí hay un sector que siempre articuló un discurso fundado en la no intervención, en el principio de no intervención, como está inclusive pactado en la Carta Interamericana de Derechos. Sin embargo, ahora están pidiendo la intervención, pero hablan de la comunidad internacional. Sabemos que sería Estados Unidos quien lideraría la intervención, y favorecen la intervención. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué es lo que deben hacer quienes históricamente han estado vinculados una vez, otra vez favoreciéndose con Haití? Llámese Francia, que se ha desentendido totalmente, Estados Unidos, el país más cercano, y Francia, que tiene una gran migración haitiana. Lo que deberían hacer es sencillamente tratar de acompañar a los haitianos, y que los propios haitianos entiendan que no deben vivir de lo que es las migajas que le dan las naciones ricas, de las llamadas donaciones, sino ellos deben desarrollar sus propias fuerzas, y naturalmente tratando de reunir las condiciones para acceder al crédito, que haya ayuda internacional y que haya colaboración de tipo institucional para que ellos además establezcan un modelo de gobierno, porque esa es otra, tienen un modelo muy complicado, que es el modelo francés, heredero de la República Napoleónica. Sí. Entonces, con una separación de la presidencia y un gran poder de un ministro, un primer ministro y un parlamento complicado. Es una forma de gobierno propio de un país europeo que nunca jamás ha sido funcional en ese país. En fin, son los haitianos quienes deben reformar su constitución, quienes deben hacer lo propio para restablecer la capa boscosa, quienes que tienen que hacer los esfuerzos, sacrificarse y no andar mendigando. Los dominicanos le hemos dado un gran apoyo y estamos obligados a seguírselo dando, porque son nuestros vecinos. Pero hay que entender que la única manera de alcanzar la paz y la seguridad en Haití, de tratar por lo menos de avanzar, es por esa vía. Son los haitianos, no son los extranjeros. La banda, todo eso que ha ocurrido es por el mismo desorden. Y ojo, se habla de que tenemos que hacer todo lo necesario para evitar que esa banda penetre en las bandas. Yo lo he dicho una y otra vez por aquí. Su problema no es República Dominicana. Está bien que por razones sobre todo por los riesgos de una inmigración masiva desordenada, hay que mantener los controles en la frontera. Pero las bandas no se van a aventurar a este lado. Su problema son las grandes ciudades, donde se mueve el dinero y están los mercados y sus luchas, y de donde viven los ricos, allá arriba, como en Petionville, y en las zonas élites de Cabo Haitiano. Las bandas no son un problema, digamos, para la seguridad de la República. Sí nos afecta la inseguridad en Haití, el desorden, en tanto no es un mercado de oportunidades para nuestros productos, para el intercambio constructivo y para que haya paz en la isla, digamos, por lo menos llevadera. Bien, es tiempo de una pausa. En un momento retornamos con ustedes, aquí en Careo.
Muy bien, amigos, retornamos con ustedes en Careo. En esta semana se ha dado un interesante debate entre el Intran, que es la institución llamada desde el año 2016 a regular el tránsito y las rutas del transporte. Intran es el Instituto Nacional de Transporte Terrestre. Y a regular las rutas y explotación de ellas del transporte público. Y las empresas llamadas plataformas de taxis, que aunque dentro del reglamento tienen otro nombre, empresas de redes de transporte, para abarcar todavía. Son plataformas tecnológicas desde las cuales se manejan los servicios de transportación. Exactamente. El debate es el siguiente. El Intran y muchas asociaciones de transporte de la República Dominicana están luchando para que esas plataformas con nombre y apellido, Uber, Didi, InDriver, estén registradas igual que ellos, o sea, se registren en la República Dominicana. Claro, la mayor lucha que percibe la sociedad, los ciudadanos dominicanos, se da en las zonas turísticas, en los aeropuertos y en los hoteles. ¿Qué pasa? Que los viajeros, los turistas dominicanos o extranjeros están acostumbrándose o se han acostumbrado ya a utilizar esta plataforma para trasladarse dentro de las ciudades en las que se manejan. Y las organizaciones de taxi, asociaciones, sindicatos, choferiles, como se le quiera llamar, que realmente no deberían ser sindicatos, porque la mayoría son propietarios de sus propios vehículos, entienden que ellos tienen un derecho adquirido, o por lo menos tienen un registro que tiene que respetarse. En esta semana, el Intran y el mismo Uber le han dado la razón, o mejor dicho, Uber le ha dado la razón tanto al Intran como a los sindicatos, que es la primera de las luchas que tienen, porque no es la única, al momento de anunciar que se van a registrar como una empresa de transporte. Y eso hay que aplaudirlo. ¿Por qué? Bueno, porque desde el punto de vista de la libre competencia y las tecnologías disruptivas, es muy sencillo decir, bueno, esto es un servicio moderno que me permite a mí, sin inconvenientes, conectarme en el internet y solicitar un servicio, y yo solamente tengo que estar ahí para que me pasen a recoger y llevarme a mi destino. Desde el punto de vista del usuario, yo que soy un usuario de Uber en todas sus dimensiones, lo veo bastante bien. Pero hay que reconocer algo. Uber como plataforma da servicios a partir de usuarios que están en la República Dominicana, vehículos que están en la República Dominicana, explotan o usan las calles y las vías de la República Dominicana. Las emisiones de gases es en la República Dominicana que quedan. Entonces, lo lógico y lo correcto es que ese tipo de empresas tengan una representación muy definida y pago de impuestos en los países en los que operan. Entonces yo creo que este es el primer acuerdo de reconocimiento de Uber. El segundo, y es donde yo creo que sí vienen los conflictos, es cuando los transportistas tradicionales tengan que competir con una plataforma que es muy atractiva para los ciudadanos. ¿Estarán ellos en disposición de ver cómo ya está ocurriendo, cómo una gran cantidad de usuarios, una importante cantidad de ciudadanos, de turistas, prefieren irse en una plataforma que no necesariamente es más segura, porque la seguridad es muy relativa, pero en una plataforma que por lo menos es más cómoda y más transparente a la hora de cobrar por los servicios? Yo creo que esa será una segunda parte de este debate entre los servicios tradicionales y estas compañías que realmente son tecnologías disruptivas que afectan a los servicios tradicionales. Pero lo importante, como tú has dicho, es que se ha abierto un proceso, ¿verdad? Porque el asunto es que los taxistas de Uber no tienen régimen.
no había gobierno, no responden a nadie, no más que a la compañía, que es un asunto que por demás están aquí. Es decir, no se ven. De modo que el hecho de que Uber, como tú dices, se haya venido, no es un problema tampoco aquí único en República Dominicana. No. Dio problemas en Estados Unidos y en la Comunidad Europea. Pero las autoridades, eso sí faltaba, lo hicieron firmar acuerdos mediante los cuales tienen que registrarse como empresas locales, porque tienen que pagar impuestos. La cantidad de dinero que se embolsillan, tanto los taxistas. Dicen que Uber es una plataforma que todavía no deja tantos beneficios porque ellos retornan, según la información que yo he manejado, he tenido a disposición, un alto porcentaje, creo que un 80% se queda en manos de los taxistas. Y ellos con la otra diferencia, que lo que es desarrollo y tecnología, como que se lo traga, que es una empresa que todavía está en proceso de crecimiento y que no tiene esos márgenes que se pudiera pensar. Pero lo importante, como tú decías, es que ya las autoridades dominicanas se han puesto, como decían antes, manos a la obra y están tratando de ordenar el desorden. En ese sentido, el pasado 29 de octubre entró en vigencia un plazo mediante el cual el Intran ordenaba a todas las empresas de ese género que se registraran. Y ya han empezado a registrarse. Ahora esta semana vinieron representantes de Uber que se acogieron al llamado con resistencia, pero se acogieron. Y ellos parece que han aceptado y no tienen alternativa, someterse a un régimen legal y lo van a hacer. Ahora, lo que es inaceptable, porque me parece tan bárbaro, es que aún sin que haya esa reglamentación, esa norma, de acuerdo con el reglamento que tampoco está aprobado para lo que es la administración del sistema. El reglamento está aprobado, fue un decreto del presidente el presidente de Azonahora dice pero es un error que todavía no ha salido del Intran ningún reglamento. Eso no es cierto, el reglamento pero lo que él dice, sino una propuesta que está todavía en consulta. Pero bien, lo importante es que ellos van a discutir ahora. Lo que yo quería decir, lo último que quería señalar, lo que es inaceptable, lo que no puede ser, porque me parece aberrante, es que un taxista, que era una norma administrativa que pretendían y pretenden los transportistas criollos, los organizados en sindicatos, parece que con el aval también de los hoteles, es que un taxista tenga que trasladarse, sobre todo en los sistemas, en las regiones playeras, que un turista tuviera que caminar 1 kilómetro para tomar un Uber. Eso es inaceptable, es un absurdo, es un aberrante. De modo que eso no podía ser de ninguna manera. Pero eso es la normativa técnica, que eso es lo que no se ha aprobado. Eso no y es lo que dice el director, y eso es lo que no se ha aprobado, la normativa técnica. Pero el reglamento sí fue aprobado con el decreto del presidente 515 de este año. Todo hay que discutirlo y no ha sido consensuado por las partes. Es tiempo de una pausa, señores. Sí, pero antes ¿qué? Tenemos que recordarle a nuestro público eso sí es importante. Este programa llega a ustedes gracias a la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esta es la del Cero y Cerito de Oro, una asociación presta para servirle a usted. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Muy bien, amigos, retornamos con ustedes en Careo. En esta semana, el ex pelotero, un ídolo de la República Dominicana, Samuel Peralta Sosa, Sammy Sosa, fue convocado a declarar a un interrogatorio por la Procuraduría General de la República dentro de las investigaciones del caso Antipulpo, un caso que está en la palestra desde el año pasado. ¿Y cuál es el Antipulpo? Ese es el caso que involucra a los hermanos del expresidente Danilo Medina, Alexis Medina y a varios funcionarios públicos o ex funcionarios públicos. Déjame darte un dato para que tú continúes. Dice que el Ministerio Público afirma que Sosa recibió un préstamo o línea de crédito
a nombre de una empresa de Alexis Medina, el hermano del presidente, del expresidente Medina, hasta un monto de 4 millones para fines de operaciones y compras. Sí, además dentro de esta investigación se ha revelado que él tenía un poder o tenía capacidad para adquirir préstamos y hacer transacciones comerciales y transacciones financieras dentro del caso Antipulpo. A él se le está investigando, todavía no se le han formalizado cargos, eso hay que señalarlo, pero se le está investigando desde hace un tiempo. Y yo recuerdo que cuando este caso salió a la luz, el tema de el nombre de Sammy Sosa también fue revelado, pero no, como no fue sometido en aquel momento, pues se quedó así. Sin embargo, volvemos al caso Antipulpo, que ya tiene 11 meses de investigación. Casi un año. Hace casi un año, sí, que se conocieron las medidas. Bueno, tiene 11 meses que se dictaron medidas de coerción contra la mayoría de los imputados en este caso. Y la verdad es que una figura como Sammy Sosa, que hay que decir que no fue, independientemente de que fue un ídolo y que durante los años 98 hasta la primera década del 2000 fue la principal figura del béisbol en la República Dominicana, de las grandes ligas, ha tenido sus escándalos. Hay que recordar que Sammy lamentablemente fue involucrado en aquella investigación sobre el uso de sustancias prohibidas, esteroides en Estados Unidos. Luego en las grandes ligas nunca dio positivo a uso de esteroides. Y el bate. Luego el bate de corcho, que muy penoso eso. Que fue muy penoso exactamente para Sammy. Pero, y bueno, y cuando salió ya del béisbol, ha sido noticia por sus cambios de color de piel, pero que es una cuestión inclusive de salud. Pero fuera de ese tema, que es una cuestión personal, la figura de Sammy Sosa, que él siempre ha dicho que se dedicó a los negocios luego de salir de las grandes ligas, no ha estado involucrado en ningún tema escandaloso hasta ahora. Bueno, parece que en lo que dice la Procuraduría no solamente se trata del préstamo de 4 millones de dólares, también hay otro de 10 millones ante otra institución, un banco obviamente, y que también él estaba autorizado a la adquisición de esa facilidad y disponer de ella según considere. Incluso podría disponer de una línea de crédito a nombre de la sociedad vinculada al señor. Toda esta situación, al señor Medina, todas las situaciones no dejan de ser lastimosas porque era un ídolo, como tú dices, y todo lo queremos como tal, como el ídolo. Entonces, cuando se ven envueltos en estas situaciones, uno no lo desea, no lo quiere ver, pero vamos a esperar. Es un caso que está en manos de las autoridades, del Ministerio Público, que está en investigación. Él no se ha defendido, él no ha dicho nada, ha sido acompañado de su defensora, de una abogada. Y la abogada Emery Rodríguez. Evelyn o Emery. Habrá que esperar la explicación de Sammy Sosa, sea ante la justicia, que imagino que la ha debido estar dando, o ante la opinión pública. Pero no deja de ser algo lastimero. Habría que ver cómo termina el caso y cómo termina la imagen de esa figura que se convirtió en su momento en una leyenda para quienes seguimos los deportes en la República Dominicana. Así es. Un caso que sí ha sido, que debe ser escandaloso y del que se sabe poco. Ha habido otro escándalo. Ajá. Es el de los policías, agentes policiales involucrados en el supuesto robo de 400 kilos de droga en Barahona. Hay una investigación abierta. Del robo. Eso es un tumbe. Bueno, es un robo a las autoridades, porque si lo tenían, o a un tumbe al cartel, habría que ver. No, eso es lo que se llama en el mundo del narcotráfico un tumbe. ¿Por qué? Porque el robo se supone de un estado de legitimidad de un bien, tú lo sustraes, entonces se convierte en un robo.
Pero estos tipos, estos policías, 15 policías, 11. Son 15 los investigados. Bueno, estos elementos, también policía, la autoridad, el pueblo, la nación, la gente, que esperan que estos señores cumplan con la norma, con la ley, ¿verdad? Y que sean modelos de ciudadanía. Entonces, ellos traicionan todo eso, el código de ética, los reglamentos bajo los cuales se deben normarse, comportarse, y cometen estos ilícitos. Y ahí hay desde rasos hasta oficiales de alguna jerarquía. Y el caso parece que se desata con el secuestro de un raso en la comunidad, me parece, de Bauruco, en la provincia de Barahona, que lo capturaron unos desconocidos, un hombre y una mujer, y le reclamaron que devuelva 5 millones de lo que él había obtenido con la droga. ¿Qué ocurrió? Que parece que las policías de la región recibieron el dato de que unos narcotraficantes estaban desembarcando en un punto X de la playa de Barahona 400 kilos de droga, y ellos, en vez de actuar, comunicar a la DNCD y actuar de acuerdo con la ley, se coaligaron, pasaron a ser delincuentes y le dieron un tumbe, atacaron a los narcos que estaban en su operación y le quitaron el cargamento y se lo apropiaron. Fíjate tú, ¿cuáles son los paradigmas, señores, que mueven a esos servidores públicos? Y entonces ahí se distribuyeron todo, o sea, en especie. Se distribuyeron el cargamento por kilo, tú 10, tú 20, y según rango también, volumen. Son de las cosas que hacen que la ciudadanía no termine de confiar en la policía. Hay que decir que 15 policías es una dotación completa en cualquier destacamento. No, depende de más de un pueblo. Más que una dotación. Exactamente. Y ahí en un deben pueblo haber pequeño, más de una dotación son local. Son varios destacamentos combinados. Eso primero. Segundo, tiempo de la pausa. Sí, es tiempo de la pausa. Pero segundo, para esos días hubo una lancha que llegó, que hubo videos de esa situación, que llegó con un cargamento de droga a plena luz del día. Y lo que ocurrió fue que toda la gente, eso fue en Barahona, que todo el que se enteró de que había llegado esa lancha, bajó a buscar su droga, como que fue para ellos. Fue a la costa. A las costas a buscar esa droga. Se lanzaron sobre la lancha. Hay videos de eso. Gente llegando en vehículos, y la DNCD tuvo que hablar del caso. Entonces, lo que quiero decir es que hay que poner el ojo en Barahona, donde está ocurriendo desde hace mucho tiempo, desde hace ya varios años, saben. Muchas cosas extrañas vinculadas al narcotráfico. Así que es tiempo de una pausa. En un momento retornamos con ustedes aquí en Careo. Muy bien, amigos, estamos en Careo, y durante el pasado fin de semana en Nicaragua, los dueños, los dictadores de Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, se reeligieron en un proceso electoral en el que 7 candidatos o aspirantes a candidaturas presidenciales fueron arrestados en el proceso de meses antes de las elecciones. Nicaragua se sumerge, lamentablemente, en un proceso antidemocrático muy parecido a lo que está ocurriendo en Venezuela, muy parecido también a lo que ocurre en Cuba desde hace tiempo. Los detenidos fueron la principal candidata de oposición en ese momento, Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Medrano Mairena, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Morra, Noel Vidaurre. En un periodo de un mes fueron detenidos todas esas personas. Pero esa gente fueron detenidas, esos aspirantes presidenciales, antes de las elecciones. Las elecciones se celebraron el domingo. ¿Y qué ocurrió? Que Ortega, como era de esperarse, junto con la candidata vicepresidencial, su esposa... Copresidenta, porque así es como ellos se venden. La vicepresidenta Morillo,
fueron electos. Dicen ellos que con un 75% de los votantes, de acuerdo con el señor Maxfield Yescas, que es representante de Nicaragua ante la OEA, la elección tuvo una participación, las elecciones tuvieron una participación de la población de un 65%. Sin embargo, la oposición y los defensores de los derechos humanos hablan de una abstención de hasta un 80%. El tema es que con estas elecciones Daniel Ortega y la señora Murillo se van a la ilegitimidad. Realmente es un gobierno ilegítimo, porque imagínate tú, un proceso corto de un mes, encierras a tus competidores, cae en un estado de ilegitimidad. Pese a todo eso, que requiere la condena de todo el mundo, también es lamentable que, sobre todo Ortega, que es el producto de todo un movimiento social y popular que da el traste, que provoca el derrocamiento de los Somoza, fue toda una guerra civil. Y entonces, después de todo ese proceso, se ha ido aislando y se convierte en un gobierno de minoría, incluso enfrentado ante sus propios compañeros. Todo eso es lamentable. Sin embargo, hay que decir que pese a eso que pasó en Nicaragua, donde la otra parte no hubo violencia, se votó en calma, aunque de minoría como se quiera. Fue el foco de atención junto con Venezuela de la última asamblea, la 51 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos ahora, que se celebró de manera virtual, terminaba, este viernes terminó en Guatemala. El tema de Haití no aparecía originalmente en las agendas, son de las cosas, lo que confirma lo que hablábamos al principio, el desentendimiento de la comunidad global o local, regional, sobre ese problema. Y el foco de ello, porque también hay motivaciones políticas e intereses, era Venezuela y Nicaragua, pero dejaron a Haití fuera. Al final lo colocaron en la agenda a los pobres haitianos. Y yo creo que no resiste discusión, es un gobierno de ilegalidad y de rechazo. El otro evento, sí. Déjeme decirle lo que dice el Parlacén de eso, y discúlpeme que el Parlacén, el Parlamento Centroamericano, que hay que cuestionar para qué sirve, manifestó el lunes después de las elecciones que el pueblo de Nicaragua reiteró su vocación por la paz y la reconciliación con el proceso realizado el domingo. Bueno, el Parlacén, entonces, el Parlamento Centroamericano. Entonces yo no entiendo para qué se están pagando cargos en el Parlacén, porque evidentemente que ellos vieron otra cosa muy distinta a la que uno vio. Bueno, y ya para dejarlos ahí, hay que decir, porque nos queda poco tiempo, que finalmente llegó a término la conferencia, ¿verdad?, sobre el cambio climático, la COP26, y que obviamente, como todos sabemos, la República Dominicana participó y cerró con una interesante declaración de la viceministro dominicana de Medio Ambiente, Milagros de Camps, que digamos con algún mérito los dominicanos podemos decirlo, hizo un llamado, ¿verdad?, al mundo a que insistan en la política en pro para disminuir, ¿verdad?, la emisión de gases de efecto invernadero. Es muy interesante. Hay que decir que la reunión llegaba a término con un previo acuerdo entre Estados Unidos y China, los dos más grandes emisores de gases de efecto invernadero, mediante la cual esa declaración, ellos se comprometen a reforzar las acciones climáticas para que en esta década hasta el 30 hayan efecto, para que las emisiones no alcancen el 2%, ¿verdad? Y que lleguemos a un punto de 1.5 grados, ¿verdad?, de calentamiento global. Es digamos que el último grito de los terrestres, de los terrícolas, para tratar de evitar que la Tierra continúe su proceso de degradación. Así es, don Osvaldo, y lamentablemente llegamos al final de nuestro programa. Para mí ha sido todo un placer. Igual. Hasta la próxima.